Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos con ustedes en este tiempo que tenemos para compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por este momento, este día tan especial. Estamos recordando en este día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al respecto queremos iniciar o dar este tema, esta prédica, refiriéndonos precisamente a ese evento tan glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo como base los evangelios y cómo es que en los últimos capítulos de los cuatro evangelios encontramos el relato de la resurrección de Cristo y cómo se nos dan varios detalles acerca de ese momento tan glorioso. Creo que es importante que cada uno de nuestros oyentes, cada una de las personas que están viendo o escuchando este tiempo de meditación en la palabra de Dios, pueda tomarse ese tiempo para ver, para leer, para meditar en esos detalles que la Escritura nos proporciona para relatarnos acerca de la resurrección de Cristo y qué tan hermoso y tan glorioso fue ese evento. Así que en esta ocasión hablaremos acerca del impacto de la resurrección de Cristo en la iglesia, en cómo es que los discípulos, cada uno de ellos, los 12, después el apóstol Pablo, cada uno de ellos tomó la resurrección de Cristo como base de la predicación, como base de la enseñanza del Evangelio. De hecho, la resurrección de Cristo es el punto crucial del Evangelio. Si Cristo no resucitó, nuevamente citamos las palabras del apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. No existiría la iglesia cristiana. Si Jesús no resucitó, en vano habríamos creído en una persona que sigue muerta. Pero la palabra de Dios, como dije antes, nos da mucha evidencia acerca de la resurrección de Cristo. Y lo más hermoso de todo esto es cómo afectó la vida positivamente, la vida de todos aquellos que vieron a Jesús resucitado, que de alguna manera tuvieron un cierto trato con Jesús después de que resucitó, porque la escritura nos muestra cómo es que se anduvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días y luego a vista de todos ellos el Señor fue levantado, el Señor subió y dice uno de los evangelios que llegó a la presencia del Padre para sentarse a su diestra. Así que, ¿qué impacto tuvo en la iglesia del primer siglo la resurrección de Jesús? Vamos a meditar brevemente en este asunto. Y para empezar, déjeme decirle que el libro de los Hechos muestra cómo los discípulos fueron testigos de la resurrección de Jesús y cómo es que la predicación de Cristo, la predicación de los apóstoles acerca de Jesús y de su resurrección, afectó poderosamente al mundo de ese tiempo. En Hechos capítulo 4 y verso 33, la escritura dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que ellos no tenían temor de dar testimonio de la resurrección de Cristo. Para ellos era un hecho seguro que ellos de alguna manera pudieron palpar, reconocer, ver. Ellos pudieron demostrar de alguna manera que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos directos del Cristo resurrecto. La predicación del apóstol Pablo también se basaba en la resurrección de Jesús. Veamos un ejemplo en Hechos capítulo 17 y verso 18. La Biblia dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que el apóstol Pablo daba testimonio también de una manera poderosa acerca de la resurrección de Jesús. En otra ocasión dice, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjese, esta es parte de una predicación del apóstol Pablo que encontramos
registrada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30 al 32. Y luego dice más adelante, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así que el apóstol Pablo también hablaba firmemente acerca de la resurrección de Cristo, aún en frente de la gente muy preparada que existía en ese tiempo, en esas regiones dominadas algún día por la filosofía o por las filosofías griegas. Pero él no tenía temor, enfrentaba a esos estoicos, a esos epicúreos, a esa gente pensante y les hablaba del evangelio y de una manera muy especial de la resurrección de Cristo. Una de las escrituras más famosas acerca de la resurrección y que fue dada precisamente por el apóstol Pablo es el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Ahí encontramos toda una disertación del apóstol Pablo hablando acerca de la resurrección de Cristo, hablando de que Cristo es el primero en resucitar, hablando de cómo será el cuerpo de los que resucitaremos después cuando el Señor nos levante, hablando también incluso del momento glorioso en que seremos levantados de esta tierra para hallarnos con el Señor. Y bueno, todo ese capítulo es un capítulo glorioso, precioso, hermoso, en verdad. Y allí, en ese capítulo, en los versículos 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, estaban todos ellos reunidos como 500 hermanos cuando el Señor se apareció ya resucitado. Dice más adelante, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Y bueno, hablamos de una resurrección, de la resurrección de Cristo y hablamos de una resurrección física, porque hay también por ahí algunos que tratan de interpretar la resurrección de Cristo como una resurrección meramente espiritual y que alguien ocultó el cuerpo de Jesús o sencillamente lo robó o algunas otras conclusiones a las que han llegado. Sin embargo, leyendo con cuidado las escrituras nos damos cuenta que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo que fue lacerado, golpeado, azotado, ese cuerpo que fue quebrantado, clavado, ese cuerpo que sufrió todo ese sacrificio que vemos descrito también en los evangelios. Es ese mismo cuerpo, porque recordemos que cuando las mujeres fueron a buscar el cuerpo precisamente de Jesús para embalsamarlo, para ponerle esos aceites aromáticos y esas hierbas, dice que ya no lo encontraron. No encontraron el cuerpo, solamente dos ángeles estaban a la entrada de la cueva, a la entrada de esa tumba, y dice la escritura que le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y después vemos a Jesús mismo también en esos momentos de que aparecía a sus discípulos, lo vemos físicamente porque a Tomás, el famoso incrédulo, dice la escritura que le dijo, mete tu mano y tócame, toca mi costado. Y él tuvo ese gran privilegio de tocar al Señor resucitado, de tocar el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Así que en realidad sí era el cuerpo de Jesús, ese cuerpo resucitado, sí era Cristo mismo, sí era ese cuerpo que anduvo caminando aquí en la tierra, que anduvo trasladándose de un lugar a otro, que fue visible a la gente y que fue tangible. Ese mismo cuerpo fue el que resucitó.
Sin embargo, estudiando más a detalle nos damos cuenta que ese cuerpo tenía ya diferentes propiedades. Así que era un cuerpo, podemos decirlo en el término que aplica el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que era un cuerpo glorificado, un cuerpo ya transformado, un cuerpo que estaba ya capacitado para la eternidad. Así que por eso es que lo vemos que aparece y que después desaparece, lo vemos que se hace tangible para que lo puedan tocar sus discípulos, pero de repente se hace invisible o sencillamente se va del lugar sin que la gente pueda ver hacia dónde o cómo. Así que era un cuerpo, si bien con las mismas características visibles o físicas que tuvo antes de morir, pero también un cuerpo ya transformado, un cuerpo capacitado para vivir en la eternidad. Es entonces una resurrección física, corporal, una resurrección verdadera, porque si pensáramos en que solamente resucitó espiritualmente, entonces no sería una resurrección en realidad. Por definición no existiría esa palabra, la palabra resurrección. Así que Jesús resucitó y los discípulos, quienes pudieron tener ese privilegio de verle ya resucitado, empezaron a predicar y predicaban con autoridad acerca de la resurrección de Jesús. Ahora, alguien pudiera preguntar, ¿qué importancia tiene la resurrección de Jesús para nosotros? Para nosotros como iglesia del siglo XXI, como cristianos en el transcurso de la historia, ¿qué importante es la resurrección para nosotros? Bueno, déjeme volver al principio. Si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe. ¿Para qué predicar? ¿Para qué hablar de un Cristo que está muerto? ¿Para qué hablar de un hombre que no se pudo levantar de la muerte o de la tumba? ¿Para qué hablar de uno que fue derrotado en la cruz? ¿Para qué hablar de alguien que fue sencillamente enjuiciado falsamente, pero que se quedó en la tumba? No tendría caso predicar y mucho menos morir por un muerto, por una persona que sigue muerta. Sin embargo, a través de las cartas, desde los Hechos de los Apóstoles en adelante, encontramos a los discípulos de Cristo no solamente predicando con poder y con autoridad acerca de la resurrección de Jesús, sino teniendo señales poderosas de esa fe que tenían en ese Cristo resucitado. El Señor Jesús alguna vez prometió que se iba a ir y que iba a enviar en su lugar al Espíritu Santo. Y fue exactamente lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Llega el Espíritu Santo para estar con su iglesia y capacitar a la iglesia para llevar el Evangelio a todas las naciones y de esta manera poder anunciar, que los discípulos pudieran anunciar con poder y autoridad acerca de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos a los discípulos en Hechos haciendo milagros, prodigios, señales, como una evidencia palpable, real, física, de que lo que ellos predicaban era realidad. No un cuento, no un mito, no una falacia, sino una completa y entera verdad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que teniendo en cuenta esto, vamos a compartir con ustedes 7 cosas, 7 asuntos fundamentales de la Biblia en las que podemos basar estas 7 cosas acerca de la resurrección. Si no hay resurrección, estas 7 cosas que voy a compartirle a continuación no tendrían ninguna validez, no tendrían ningún caso. Pero gracias a que Jesús resucitó, estas 7 cosas que le voy a compartir tienen gran bendición para usted, para su vida, para la iglesia y para todo aquel que cree en Cristo Jesús y que está esperando su pronto regreso. Número 1. La resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo ser. Oiga bien esto. La resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo ser. Y si usted estudia con cuidado los evangelios, especialmente el Evangelio según San Juan, usted se va a dar cuenta que Jesús en muchas ocasiones dijo que él era el Hijo de Dios. Incluso hay una porción
en el capítulo 10, verso 29, cuando dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, haciéndose igual a Dios. Incluso cuando vemos a los judíos después de que han arrestado al Señor y lo están enjuiciando, y si bien es cierto que concluimos finalmente que fue un juicio injusto, que le ponían testigos falsos, también es cierto que concluyeron el juicio acerca de Jesús, que lo iban a condenar a muerte por blasfemo, porque él, siendo hombre, se hacía igual a Dios. Así que esa fue la razón por la que los judíos, las autoridades judías, condenaron a muerte a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él, siendo hombre, se hacía igual a Dios. Sin embargo, a través de su resurrección, cuando él se levanta de entre los muertos, él sella, él confirma que lo que él había dicho, que lo que él había predicado, mencionado así de sí mismo, era realidad, era una verdad. No estaba mintiendo. Él es Dios. Y ahora para nosotros, como cristianos del siglo XXI, qué difícil es poder a entender que es un Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cómo es que ese Dios todopoderoso tuvo la visión de bajar, de descender, de dejar su trono, su gloria y encarnarse, tomar una forma humana para que tomando esa forma humana pudiera de alguna manera identificarse con nosotros y traernos ese mensaje glorioso de salvación y de vida eterna. Y pudiera decirnos frente a frente, cara a cara, que Él nos ama y quiere llevarnos a su presencia. Así que, número uno, la resurrección de Cristo prueba que es Él exactamente lo que dijo que sería o que es, dijo que es el Hijo de Dios. Número dos, la resurrección prueba la primacía de las enseñanzas de Jesús. Esto quiere decir que gracias a que Jesús resucitó, a que confirmó todo lo que Él dijo a través de su resurrección, podemos ahora tomar con mayor autoridad su palabra, sus dichos, lo que Él mencionó y que tenemos registrado gracias a Dios, gracias a su provisión, gracias a su misericordia, lo tenemos registrado en la Biblia. Ahí en los 4 evangelios, de alguna manera Dios levantó, dio dones especiales a esos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que recopilaron las palabras de Jesús y que las plasmaron en un libro que ahora son los 4 evangelios y que nosotros en este tiempo tenemos el privilegio de tener en casa a través de un libro impreso, la Biblia, o que podemos tenerlo aún en nuestros dispositivos electrónicos y poder ver, analizar, estudiar, meditar en esas palabras de Jesús. Todo lo que él mencionó, no solamente acerca de la vida moral o de la vida religiosa, sino también esas cuestiones acerca de él mismo, cómo él se presentó como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero, como que el Padre y él son uno solo, y cómo es que nos ama y nos ama tanto que ha estado dispuesto a dar su vida para salvarnos, para rescatarnos a nosotros. Así que la resurrección de Cristo prueba que sus enseñanzas son superiores a las enseñanzas de cualquier otro maestro que haya existido en la tierra a través de la historia. En ocasiones anteriores hemos hablado de gente muy inteligente, de filósofos, de grandes líderes religiosos que se han levantado para formar esas grandes religiones que existen ahora en el mundo, pero que finalmente están muertos, están allí en sus sepulturas, están allí en sus sepulcros. Ninguno de ellos se levantó, ninguno de ellos ha resucitado. El único que resucitó se llama Jesús y su tumba está vacía. Así que la resurrección de Cristo hace que sus enseñanzas sean supremas, mejores, con mayor autoridad y con mayor capacidad de llegar a la gente. ¿Por qué? Porque otra vez los demás líderes religiosos están muertos mientras que Jesús vive.
está vivo. Número 3. La resurrección de Cristo prueba que la pena por nuestros pecados ha sido pagada completamente. Sí, porque ese fue precisamente su mensaje. Ese fue precisamente el motivo para venir aquí a la tierra, pagar la culpa de nuestros pecados. No había persona capaz de vivir una vida pura, santa, limpia, sin mancha, sin pecado. No había quien pudiera guardar la ley en su totalidad, la ley del Antiguo Testamento, ya que la ley es santa y finalmente como hombres no estábamos o no estamos capacitados para vivir en completa o en total santidad. Así que necesitábamos ayuda y no lo sabíamos, pero Cristo, siendo Dios, tomó la decisión de venir a esta tierra, de vivir esa vida santa, ajustando su vida a todas las exigencias de la ley del Antiguo Testamento para que pudiera ser declarado justo, ser declarado santo y de esta manera poder ofrecer su cuerpo en sacrificio comparado a aquel cordero pascual, aquel cordero que se ofreció o que se ofrecía cada año en la Pascua, ese cordero que tenía que ser perfecto, sin ningún defecto. Así tenía que ser nuestro Señor Jesucristo. Y así lo fue. Nuestro Señor vivió esa vida pura, santa, sin mancha, sin defecto, sin contaminación, para poder así, de esta manera, Él pagar por nuestros pecados. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25 dicen, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Así que si Jesús no hubiera resucitado, no hubiéramos sido declarados justos. Pero gracias a Dios, gracias a Él, gracias a su amor, gracias a su misericordia, gracias a su gracia, que Él se entregó por nosotros, pagando nuestra deuda de pecado, pero luego resucitando de entre los muertos para que de esta manera su sacrificio fuera aplicado a favor nuestro. Y entonces, ahora nosotros venimos a ser declarados justos gracias a que Jesús resucitó. Número 4. La resurrección garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna. Sí, la resurrección garantiza que Dios puede levantarnos a nosotros, a usted y a mí, a todos los que creamos en Jesús o los que creemos ya en Jesús, nos puede levantar de entre los muertos. No nos quedaremos en la tumba, seremos levantados. Y la resurrección de Cristo es esa garantía de que algún día el Señor viene por nosotros. Si ya para ese día habremos muerto, bueno, el Señor nos va a levantar. De hecho, hasta estos años, estos poquito más de 2000 años que llevamos de historia del cristianismo, han muerto muchísimos cristianos alrededor del mundo y todos ellos serán levantados, seremos levantados en la resurrección de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, quiere decir que es el primero. Y si es el primero, quiere decir que hay un segundo, un tercero, es decir, hay otros tiempos de resurrección. Y nosotros vamos a participar en un tiempo de resurrección, porque va a haber otro tiempo, una segunda, una siguiente resurrección, donde resucitarán todos aquellos que no creyeron en Jesús, pero que van a ser levantados para ser pasados por el juicio final y ser arrojados al lago de fuego. En el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones, se refiere a Jesús como siendo resucitado de los muertos. En la mayoría de los casos, la frase griega es de entre los muertos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si Jesús se levantó, hay muchos más que no se levantaron. Están ahí, están en su tumba, están esperando el día glorioso en que se levanten. Si son salvos, para vida eterna,
y si no son salvos, si no han creído en Jesús, se levantarán para condenación eterna. Número 5. La resurrección de Jesús lo convierte a él en la actual cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1 y verso 18 dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, en todo nuestro Señor Jesucristo sea el más importante. Así que él fue el primero en resucitar, pero ahora él viene a tomar toda autoridad, como él mismo lo dijo. Toda autoridad se me ha entregado en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Él es el dueño, la cabeza de la iglesia. Él es el que decide en su iglesia, aunque no nos guste. Aunque quisiéramos nosotros gobernar a la iglesia, aunque con hombres estudiados o con muchos dones quisieran ser la cabeza de la iglesia, en realidad no nos corresponde a nosotros. La única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dirige a su iglesia, el que guía a su iglesia, el que ha llevado a su iglesia durante estos 2000 años, es el que ha logrado que la iglesia permanezca a pesar de tanta persecución, a pesar de tanta negatividad en contra de la iglesia, a pesar de que en este siglo XXI, donde nos jactamos de tantas libertades, aún en este siglo está habiendo una gran persecución en contra de la iglesia. Y en medio de la pandemia parece que la persecución se ha agudizado. Así que la resurrección convierte a Jesús en la actual cabeza viviente de la iglesia. Número 6. La resurrección garantiza el regreso de Jesucristo. Mateo capítulo 24, verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Sí, estas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo estando en vida todavía. Él habla y en varias ocasiones encontramos estos registros en los evangelios de cómo Él promete regresar y promete venir, como dice aquí, con gran gloria. En otros versículos dice que viene con sus santos y que viene a hacer justicia y que viene a dar a cada uno lo que le corresponde, que viene a hacer precisamente juicio sobre la tierra. Dice en otra ocasión que apartará a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. En otra ocasión dice que a unos los mandará a vida eterna y otros a la condenación eterna. Entonces, el Señor promete en muchas ocasiones que vendrá, Él regresará. Pero si Jesús no hubiera resucitado, pudiéramos decir que esas promesas se hubieran quedado nulas. No hubieran tenido ninguna validez. Esas promesas de su pronto regreso serían solamente cuentos, falacias, algo inverosímil, algo carente de valor y de autoridad. Sin embargo, por el hecho de que Jesús resucitó, se levantó de los muertos, cumpliendo lo que él mismo había dicho, porque también había prometido levantarse de entre los muertos, resucitar de entre los muertos, y lo logró, lo hizo, lo cumplió. Esa resurrección le da autoridad para cumplir sus demás palabras. Esa promesa de que pronto vendrá y aplicará justicia en toda la tierra. Y para terminar, en séptimo lugar, la resurrección de Cristo es la garantía de la justicia absoluta. ¿De qué estamos hablando ahora? Ahora hablamos de la justicia que es aplicada a nosotros a través de la fe. Si después de que Jesús hubo vivido una vida perfecta, sin pecado, justo, después de haber cumplido con todas las exigencias de la ley, pero Jesús no hubiera resucitado, entonces nosotros vendríamos a ser, como dice el apóstol Pablo, los más dignos de conmiseración. O también, si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que él dijo, prometió y predicó hubiera quedado en el olvido ya. Pero gracias a Dios, porque él
sí cumplió levantándose de entre los muertos, y gracias a Dios, porque ahora, a través de su resurrección, su sacrificio puede ser aplicado a nuestras vidas. Nosotros, siendo injustos, siendo pecadores, merecedores del infierno por nuestros pecados, pero a través de la fe en Cristo Jesús, podemos venir a ser justificados, a ser declarados justos, no por nuestras obras, no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino por pura gracia, porque Dios quiso hacerlo así, descargar la culpa de nuestro pecado sobre Jesús en la cruz del Calvario, para que después, cuando Jesús resucitó, esa justicia de Cristo sea aplicada a nosotros. Hay una palabra también del apóstol Pablo cuando dice que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Y es que el pecado entró al mundo precisamente por un solo hombre, pero la justificación, la justicia, viene a entrar también al mundo a través de otro hombre, y ese es Jesús, quien cumplió su palabra, quien cumplió la ley, quien se levantó de entre los muertos y quien viene a hacer válido su sacrificio para limpiarnos, para perdonarnos, para salvarnos, para hacernos hijos de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Escuche esto. ¿Cómo es que podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, así que vuelvo a repetir. Dice allí: Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús. Oiga bien esto. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Es decir, como ya lo había explicado antes, nosotros, pecadores, merecíamos la condenación eterna en el infierno, pero Dios quiso aplicar su justicia de esta manera, castigando a Jesús, el santo, el puro, el limpio, el que fue encontrado sin defecto. Dios quiso castigar al justo para librarnos a nosotros, injustos. Librarnos y darnos vida, darnos salvación, darnos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Este es el poder, el impacto de la resurrección de Cristo. Amigo que me escucha, si aún no tienes a Jesús como tu Salvador, si aún no tienes la seguridad de salvación en Cristo Jesús, tal vez sea porque no has entendido este mensaje glorioso. Yo te invito a que en oración le pidas a Dios que te revele el poder de la resurrección de Cristo. En oración tú le pidas a Dios: Señor, abre mis ojos espirituales, que yo pueda entender y creer a tu palabra y saber que ya no voy a ser castigado
por mis pecados, porque todo lo que yo merecía pagar por culpa de mis pecados, lo pagó Jesús en la cruz del Calvario a través de esa muerte sustitutoria. Pero que a través de la resurrección de Jesús he sido justificado, he sido declarado justo. El sacrificio de Jesús ha sido aplicado a mi favor y ahora, por la fe, yo soy hijo de Dios y tengo vida eterna. Vida eterna en Él. Si no lo has hecho, amigo que me escuchas, tómate un tiempo ahí en tu casa, en el lugar donde estás ahora mismo escuchando o atendiendo este mensaje. Tómate un tiempo para meditar en la palabra de Dios, pero tómate un tiempo para pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales y revélame el poder de la resurrección de Cristo. Hazlo, te lo pido con todo mi corazón, porque quiero que tú también puedas valorar la resurrección de Cristo y pueda verte algún día en el reino celestial. Dios te bendiga.